Buenas a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a Guerras y Geopolíticas. Hoy vamos a estar viendo las noticias más importantes, ¿ok? Y como ya sabéis, hemos empezado a hacer streaming en Discord, así que las personas interesadas en ver esto, pues eso, live, que se unan a nuestro canal de Discord, ¿ok? Pues nada, ha sido una semana bastante interesante. Han pasado bastantes cosas, ¿vale? Y la vamos a estar compartiendo hoy aquí con vosotros y vosotras. Pero para empezar, quería hacer un pequeño resumen de lo que ha ocurrido. Más que nada porque ha habido eventos bastante importantes, ¿ok? Sobre todo en Ucrania. Y a ver, volvemos más o menos a lo que hablamos más o menos la semana pasada, ¿no? El hecho de que Macron, hay gente que dice que está borracho, hay gente que dice que tiene problemas y obviamente esto es debido a las declaraciones que está haciendo sobre enviar tropas occidentales al oeste de Ucrania, ¿ok? Las declaraciones sobre enviar a soldados franceses al oeste de Ucrania. Obviamente esto los rusos han respondido a ello y han dicho que se les vería como tropas enemigas y serían atacadas al igual que son atacadas las fuerzas ucranianas. Luego, muy importante también han sido las incursiones por parte del ejército ucraniano dentro de Rusia, ¿ok? En la región de Belgorod había unas cuantas incursiones por parte de los grupos nacionalistas rusos que hemos mencionado bastante veces, que son estos grupos que se están metiendo continuamente en Rusia, ¿no? Y lo que están haciendo es pues intentar obtener una cabeza de puente, un foothold, como lo queráis llamar, en esa parte de Rusia. Hemos enseñado un montón de vídeos e imágenes que también voy a enseñar hoy sobre la fallida ofensiva o incursión por parte de las tropas ucranianas dentro del territorio ruso. Muchos dicen que la razón por la cual los ucranianos están haciendo esto es debido a que dentro de poco van a ser las elecciones generales de Rusia y quieren fastidiar esas elecciones llevando a cabo este tipo de ataques. Pero bueno, si nos basamos más o menos en lo que hemos estado viendo y el resultado de estos ataques, podemos ver que no tienen mucho significado. La verdad que la mayoría de los soldados que han participado en estos ataques, ya sean nacionalistas rusos o ucranianos o pues mercenarios de otros países, han perdido su vida. Ha habido uno, así verdad, que ha ido bien para los ucranianos, bien de momento, porque ha sido una incursión que han hecho con helicópteros. Prácticamente unos cuantos helicópteros han volado a baja altura y han conseguido entrar dentro del territorio ruso con fuerzas especiales. Y han cogido, no sé si es una pequeña aldea o unos cuantos edificios, y ya está. Y de momento están allí y obviamente tienen pensado aguantar en esa posición y aguantar todo lo que les echen los rusos. Obviamente esto es dentro del territorio ruso, una locura. Imaginaros, para poder invadir Belgorod, por ejemplo, que es una región bastante grande, incluso la ciudad es bastante grande, les haría falta a los ucranianos tranquilamente unas 200.000 tropas, y es algo que no tienen. Y esto incluye todos los refuerzos que necesitan, malos tanques, artillería, etcétera. Pero como hemos estado haciendo estos pequeños ataques suicidas, donde la verdad es que muchos soldados ucranianos, sobre todo de las fuerzas especiales, están perdiendo su vida, y esta incursión que han hecho dentro de Belgorod, que están resistiendo a los ataques rusos, que los rusos posiblemente les ataquen con artillería, es interesante porque están ahora mismo en la retaguardia de los soldados rusos que están en la frontera. Como ya sabemos, ha estado habiendo bastantes incursiones durante el año pasado, sobre todo de este grupo nacionalista ruso y del rebelde ruso Nikotin, que prácticamente es un neonazi. Y la verdad es que se han posicionado detrás de los soldados rusos que están en la frontera, por lo cual lo que han hecho es como acorronarles, no sé. Y por un lado han conseguido pues rodear a los soldados que están en la frontera, a los soldados rusos que están en la frontera, pero por otro lado ellos mismos se encuentran rodeados tanto por los soldados rusos que están en la frontera como por los soldados rusos que puedan venir del frente del este. Entonces ya veremos qué ocurre
en esta incursión, pero otra vez es un poco suicida lo que han hecho, ¿no? Bueno, luego otras cosas importantes, los hutíes han atacado otra vez a barcos israelíes y parece ser que han obtenido misiles por parte de Irán, ¿ok? Misiles no sé si son supersónicos o hipersónicos, luego lo confirmo, pero prácticamente esto es una amenaza bastante grande para los Estados Unidos, sobre todo si consiguen lanzar estos misiles y destruir unos cuantos barcos americanos e ingleses o de esos países que están formando parte de los ataques a Yemen, ¿ok? Y en cuanto a la situación de Gaza, ¿ok? De la guerra de Israel contra el pueblo palestino, pues la cosa sigue empeorando. Los israelíes han quemado unos cuantos poblados, o un poblado en particular, perdón. Ya os mostraremos las imágenes y los vídeos, ¿ok? Y la cosa, como siempre, está fatal y ahora mismo leeremos las noticias para que le echéis un vistazo, ¿ok? Ok, empezamos con la primera noticia. Antes de nada, pedir perdón, disculpas por todo el tiempo que no he podido hacer vídeos, ya que me he quedado sin ordenador prácticamente, porque he tenido que actualizar el que tenía antes y he vuelto con mucha más potencia, ¿ok? Una tarjeta gráfica mucho más fuerte, por lo cual no va a haber más problemas. Pero bueno, empezamos con las noticias. La primera dice, ya lo hemos dicho, lo repetimos para que no se olvide, porque es una barbaridad. El número de niños y niñas asesinados en poco más de 4 meses en Gaza es mayor que el número de niños asesinados en 4 años en todas las guerras alrededor del mundo. Y como decimos y no nos cansamos de repetir, es eso. La guerra que está llevando a cabo Israel contra el pueblo palestino es una brutalidad. La cantidad de civiles que están muriendo es increíble y parece ser que esto va a continuar. No voy a dar más actualizaciones porque va a haber muchas más a continuación, ¿ok? Pasamos a la siguiente noticia. Un final sin gloria para los mercenarios de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso sigue registrando y localizando a todos los mercenarios extranjeros que han llegado a Ucrania para participar en las hostilidades. Desde el 24 de febrero de 2022, los mercenarios que han venido a Ucrania totalizaron 13.387. Hasta ahora se ha confirmado que son 5.962 los combatientes extranjeros que fueron eliminados. Nos gustaría llamar su atención sobre el hecho de que el mercenarismo está reconocido como ilegal en muchos países que suministran personal militar a Ucrania. Además, en el sitio web de las embajadas ucranianas, en particular en Francia, se anuncia el reclutamiento de personas para acciones militares. Entonces, ellos y las formaciones armadas ucranianas no solo participan en las hostilidades, sino que también son constantemente declarados culpables de atrocidades contra civiles. Todo ello tendrá un final ignominioso. Ok, y esto es verdad. Por ejemplo, en Francia está prohibido. Está prohibido irse de mercenario a otros países. Está sirviendo para el interés político nacional de otro país por dinero. Y esto está prohibido, como en muchos otros países occidentales que están permitiendo a sus ciudadanos ir a Ucrania para unirse a la Legión Internacional y luchar del lado ucraniano. Entonces, obviamente esto no tiene mucho sentido, esto es pura hipocresía, pero aún así hemos visto mucha hipocresía en este conflicto por parte de los países occidentales y como siempre van a permitir que sus ciudadanos sigan haciendo esto porque esto entra dentro de su interés geopolítico. Siguiente noticia. El precio del petróleo en los Urales ha subido un 50% respecto al año anterior, una gran ganancia inesperada para Putin. Esto significa un mayor superávit en cuenta corriente, un rublo más fuerte y una economía más fuerte. Interesante, ya sabéis que tantas sanciones no han servido absolutamente de nada y obviamente el precio del crudo lo demuestra, como dice esta publicación. Aquí tenemos el... יש רוחות שנכנסות הביתה ויש עדים שיוצאים מן המנוחות אני ואת פתאום ערים בלילה ואין כוחות. Esto es una locura, así verdad. Prácticamente están quemando un pueblo habitado por palestinos. Han hecho un vídeo y ya veis el tipo de música que ponen. Ahí tenéis lo que está diciendo exactamente esa canción. Y esto recuerda a cuando los nazis avanzaban hacia el este y quemaban todas las casas, todos los poblados. Es exactamente lo mismo.
Esto es aterrador y esto obviamente es un crimen, esto es una violación de la ley internacional, pero como veis lo están haciendo, lo están grabando, lo están compartiendo en TikTok y en otras redes sociales y los países occidentales, los cuales aman a la internacional, aman entre comillas, están permitiendo que esto ocurra. Dice la publicación, el ejército sionista prendió fuego hoy a la aldea entera, el este de Khan Yunis, al sur de Gaza, arrasando con todas las casas de familias palestinas. Esta práctica criminal es llamada tierra quemada. Es lo que hacían los nazis en sus incursiones en la Segunda Guerra Mundial, justo lo que os acabo de decir. Y si lo pensáis, si en realidad Israel tiene como objetivo terminar con Hamas, tienen que explicar la razón por la cual están quemando casas de esta forma. Esto es vandalismo, esto es criminal y esto es un crimen de guerra prácticamente contra civiles, que no tienen nada que ver con Hamas, pero aún así sus propiedades son destruidas para hacer paso a asentamientos israelíes. Tenemos que tener en cuenta que históricamente los países que pues creaban asentamientos, colonias, eran países imperialistas, ¿ok? Y esto se asemeja a las acciones de los países imperialistas en su día, por lo cual esto es puro imperialismo. No solo imperialismo, sino que también es colonialismo. Y sabemos que Israel nació de un proyecto colonial, ¿ok? Un proyecto colonial el cual comenzó el Reino Unido y apoyó todo el resto de Occidente, en el cual después de la declaración de Balfour permitieron que los judíos, sobre todo judíos sionistas, cuidado, porque son judíos sionistas, muchos de ellos, que habían sufrido durante la Segunda Guerra Mundial, pudiesen, pues eso, alojarse en Palestina. Las autoridades palestinas en el momento, pues bueno, lo permitieron porque estaban bajo una colonia prácticamente. Y desde el principio, llevan a cabo una guerra. Los israelíes que llegaron ahí, o sea, llegaron directamente pues eso, de la Segunda Guerra Mundial, de estar en campos de concentración, directamente a otro país, a arrasar con las personas que vivían ahí. Esto no es entendible, pero bueno. Y a día de hoy prácticamente están haciendo exactamente lo mismo. Continúa, ¿no? Entonces, seguimos a la siguiente publicación. En Odessa apareció información de que los rusos están atacando la concentración de las fuerzas de seguridad de la TRO en Odessa, ya que entre los muertos había muchos oficiales de alto rango. Como ya sabemos también en Odessa hay, los rusos lo consideran una ciudad rusa, ¿ok? Y hay muchos simpatizantes rusos, muchas personas que apoyan a Rusia, a su causa, y al parecer hay algunos que quieren llevar a cabo sabotajes, no solo sabotajes, sino también asesinatos a ciertos oficiales ucranianos que están, pues eso, localizados allí, ¿no? Entonces vemos que hay aquí una actividad partisana por parte de los ciudadanos de Odessa que apoyan a Rusia o quieren formar parte de Rusia y puede que se compliquen las cosas. Sabemos que Macron dijo que está dispuesto a enviar tropas francesas al oeste de Ucrania, pero él lo haría solo si Rusia consigue avanzar más allá en el frente del sur y consigue o está a punto de llegar a Odessa. Entonces movería las tropas francesas desde Moldavia al oeste de Ucrania para apoyar a las fuerzas ucranianas dentro de Odessa. Obviamente esto sería una declaración total de guerra contra Rusia y esto ya no sería una operación especial, sino que sería prácticamente la Tercera Guerra Mundial y posiblemente veríamos el uso de bombas nucleares. Entonces, Francia se está arriesgando mucho, no el país, porque muchas personas del país no están nada de acuerdo con lo que está diciendo, haciendo Macron. Parece ser que se ha fumado un porro, como dicen muchos, pero Macron parece ser que quiere imitar a Napoleón y enfrentarse a Rusia de alguna forma con el ejército francés que, a decir verdad, ya de hoy están siendo echados de países del norte de África por los mismos gobiernos africanos, ¿no? Incluso por la Wagner, que hemos visto, por ejemplo, en países como Mali, como Níger, etcétera. Entonces, seguimos. Estados Unidos acordó vender 871 misiles de crucero AGM-158B2 a Polonia en un costo estimado de 1.770 millones de dólares. El misil
JSSM-XR es un misil de crucero avanzado lanzado desde el aire con una sección transversal de radar muy baja que, a diferencia de las versiones anteriores, utiliza un motor turbofan Williams F-107 WRC-105 en lugar de un motor turboreactor Teledyne CAE J402, lo que aumenta el alcance. Se informa que la ojiva de este misil pesa 450 kilos y su alcance es de más de 900 kilómetros, al igual que la versión anterior. En esta versión se han actualizado la espoleta, el sistema de posicionamiento y la unidad de control de misil y su software. Interesante, no soy la mejor persona para pues eso, hablar sobre este tipo de información, pero ahí os comparto esta información que han compartido los compañeros, ¿no? Siguiente, Estados Unidos y Reino Unido bombardearon Yemen la noche del 14 de marzo. Sus aviones de guerra lanzaron hasta 14 ataques aéreos a las regiones de Hodeida y Haya. La región de Haya es una de las más pobres del mundo, con un 89% de la población en la miseria y niños sufriendo de inanición. Mientras los sionistas bombardean pobres en Gaza, sus mecenas estadounidenses británicos bombardean a pobres en Yemen. Este es el orden basado en leyes de Occidente. En cuanto a lo último que ha dicho la publicación, entendemos que está la ley internacional, ok, que debe ser respetada según los países occidentales, pero ellos al no respetarla lo que crean es lo que dice la publicación, que es el orden basado en leyes. El orden basado en leyes prácticamente es el orden basado en leyes de los Estados Unidos, del país más fuerte, ¿no? Entonces lo que dice Estados Unidos que es aceptable, y lo que dice que no se puede aceptar, pues no se acepta. Entonces muchos países pasan de esto, es una tontería, pero claramente esto explica. Prácticamente esto explica el tipo de ley que tenemos a día de hoy, sobre todo las personas que no entienden por qué en ciertos conflictos se intenta aplicar la ley internacional y se critica, ya que sea a Gaddafi, a Saddam Hussein, a quien quieras, pero en otros conflictos como en Israel, incluso en el conflicto de Ucrania, donde ambas partes están cometiendo violaciones continuas de los derechos humanos de las personas y de la ley internacional, pues Occidente no dice absolutamente nada y permite esto, ¿no? Pero bueno. Seguimos. Declaraciones de las Fuerzas Armadas de Yemen. Nuestras fuerzas navales atacaron el barco sionista Pacific 01 en el Mar Rojo, el que os he mencionado antes. Hemos comenzado a ampliar el alcance de nuestras operaciones militares contra barcos israelíes o vinculados a Israel. Advertimos a los barcos israelíes y vinculados a Israel que no pasen por el Cabo de la Buena Esperanza. No dejaremos de impedir que los barcos israelíes naveguen por los mares Rojo, Arábigo y el Océano Índico antes de detener la agresión. Un destructor estadounidense fue atacado exitosamente con varios drones en el Mar Rojo. Hemos llevado a cabo 3 ataques con misiles navales y drones contra 3 barcos estadounidenses e israelíes en el Océano Índico. Aquí tenemos a ver. Este es Mahmoud, ¿ok? Es un niño palestino que ha perdido ايش اسمك؟ محمد احكي لنا كيف رمضان معك؟ رمضان مش كويس معه واحدة مش ولا ليش وين المطابور؟ استشهد اوكي 29/10 كيف استشهد؟ أبوي راح بعتنا الجد. Bueno, os leo lo que dice. Dice, el Ramadán no está siendo bueno para mí porque estoy solo, no tengo padre ni madre, fueron martiriados, mi padre me envió a buscar comida y cuando volví el barrio fue bombardeado, llegué al hospital y habían sido enterrados en una fosa común. Esta es la historia común de Mohammad, un niño palestino que perdió a toda su familia en un bombardeo de los sionistas en apenas unas horas. Fue a buscar comida y cuando volvió a su casa toda su familia había sido asesinada. Como ya veis, esto es un niño que ahora mismo no tiene ni padre ni madre. Y esta es la posición, la situación en la cual se encuentran a día de hoy muchos niños palestinos. Y bueno, está claro que a muchos países como a los Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, no les importa absolutamente nada que esto esté ocurriendo en el mundo. Siguiente. Según se informa, funcionarios occidentales han dicho a Foreign Policy que ahora tienen pruebas sólidas de que las Fuerzas Armadas rusas han transferido varias unidades equipadas con armas nucleares tácticas desde su frontera occidental al territorio de Bielorrusia. Igualmente, se lo dijeron que lo iban a hacer y lo han hecho. ¿Por qué? Posiblemente porque ven una amenaza por parte de los países fronterizos por la parte del oeste
de Bielorrusia, como podría ser, yo qué sé, Polonia, Lituania, Estonia, todos esos pequeños países. Y no solo eso, también tras declaraciones de Emmanuel Macron, que no sé qué se cree que está haciendo, como muchos dicen, está pedo, ¿ok? Tras las declaraciones de Emmanuel Macron, obviamente, esto los rusos lo escuchan y dicen, vamos a prepararnos porque posiblemente esto cree un conflicto mucho más grande, que es un conflicto el cual han estado preparando desde hace tiempo. Como hemos estado diciendo, están manteniendo varias tropas en reservas por si acaso esto se amplía e incluye a los países occidentales tengan suficientes fuerzas y armamento para poder enfrentarse a ellos. Mirad, aquí está el vídeo este que compara lo que han hecho los sionistas en Camp Yunis con lo que hacían Ein Filmberichter bei der Arbeit. Bueno, estoy un poco en medio del vídeo de los nazis, pero vamos, hacían exactamente lo mismo. Iban por ahí quemando poblados enteros, ¿ok? Ok, debido a la escasez francesa en esa zona, la mejor... creo que esto está relacionado con esto. Análisis de lo que puede hacer Francia en Ucrania 15 de marzo de 2024. ¿Qué consecuencias podría tener un despliegue francés de tropas en Ucrania en la guerra ruso-ucraniana? Últimamente se ha hablado mucho desde macro sobre el despliegue de tropas francesas en Ucrania. Los riesgos son altos, pero las posibilidades de que esto suceda son escasas. Por si sucediera, ¿cómo sería tal despliegue y cuáles serían las consecuencias? Dice el hombre este. Por supuesto habría un mayor riesgo de una guerra total entre Francia y Rusia, pero lo más probable es que los combates se mantuvieran en Ucrania. Mientras ese fuera el caso, probablemente se podría evitar la participación de la OTAN. En teoría, una guerra naval podría tener lugar en los océanos, pero eso podría ser un caso fronterizo con el artículo 5. El riesgo de una guerra nuclear probablemente no aumentaría mucho. Francia no atacaría a Rusia con armas nucleares si su cuerpo expedicionario estuviera en Ucrania e invitaría a una aniquilación asegurada. Rusia, a su vez, no tendría necesidad de utilizar armas nucleares, ya que un compromiso francés tendría escasa influencia en la guerra ruso-ucraniana. Rusia solo usaría armas nucleares si viera una amenaza existencial a sus intereses fundamentales. ¿Qué podría hacer Francia? Asume un escenario maximalista, por supuesto. Podrían hacer cualquier cosa menos que este escenario. Francia carece de grandes recursos de municiones, misiles, equipo pesado y mano de obra. El equipamiento militar francés es de alta calidad, pero caro debido a las pequeñas series de producción. Sus fuerzas armadas también están preparadas principalmente para operaciones policiales en el sur global y no para una guerra industrial y de alta intensidad. También hay una grave escasez de capacidad de producción de armamento para reemplazar el equipo perdido. Bueno, aquí lo dejo porque podéis ir al canal y leer esto porque es bastante interesante. Comenta lo que he comentado antes sobre la intención de Emmanuel Macron de intentar enviar soldados franceses al oeste de Ucrania y explica lo que podría ocurrir, ¿no? Bueno, tener en cuenta que ha habido también destrucción de HIMARS. Ha habido 2 HIMARS más que han sido completamente destruidos por los rusos y hay vídeos de ello. Parece que los rusos lo están localizando, están enviando un dron para grabar lo que van a hacer y lo están haciendo a posta para que todos los occidentales vean esto. Pero dice, Estados Unidos construirá una planta en Australia para producir misiles para HIMARS con el objetivo de suministrarlos a Ucrania. Qué interesante. Antes de terminar, porque tengo que terminar ahora, mañana haré otra actualización, os quería enseñar los efectos de la incursión por parte de los ucranianos dentro del territorio ruso de Belgorod. La verdad es que la cantidad de muertes por parte de los soldados ucranianos ha sido brutal, Entonces, son imágenes un poco duras, pero son increíbles. Las hemos compartido en nuestro canal de Telegram, así que si las queréis ver están ahí también. Pero juraría que las tengo aquí cerca. A ver, déjame buscarlas. Un segundo. Si no las encuentro, ya os digo, están en nuestro canal de Telegram. Pero prácticamente dan pena, son imágenes escalofriantes. Prácticamente un grupo tranquilamente de 50 soldados ucranianos completamente destruidos, en sus cuerpos tirados por todo el terreno, el cual decidieron invadir. Y
y da pena la verdad ver este tipo de imágenes que ahora mismo están siendo compartidas en todos los canales de Telegram y en otras redes sociales, de la cantidad de soldados ucranianos que han perdido su vida intentando entrar dentro de Rusia. Aquí tenemos una imagen de lejos, ¿ok? No voy a ampliarlo más, pero vamos, está un poco pixelado, pero podéis ver la cantidad de cuerpos que hay aquí tirados, todos con bandas amarillas, que representan a los ucranianos o legión extranjera que lucha para Ucrania. Y ya os digo, entraron ahí, fue una locura. La publicación dice: informe desde la frontera, imágenes de control objetivo, en imágenes de los cadáveres de los agentes pro-ucranianos que intentaron traspasar las fronteras estatales de la Federación Rusa en la zona del asentamiento en Belgorod. Se estuvo librando una reñida batalla de tiros. Increíble, ya os digo, meteros en el canal de Telegram para echar un vistazo a esto. Como ya os digo, tengo que terminar el vídeo, pero mañana haré otra actualización para tocar todo lo que me he pasado aquí y las cosas más importantes que no he conseguido tocar, ¿no? Pero vamos, lo más importante que ha ocurrido en esta semana os lo he contado, ¿ok? Si tenéis alguna pregunta, por favor meteos en Telegram, podéis hacernos las preguntas que queráis. Como siempre, os esperamos en todas nuestras redes sociales, por favor seguirnos, compartir el vídeo. Y ya os digo, hemos empezado a hacer un live stream en Discord, podéis uniros, podéis chatear, hacer preguntas en Discord y las puedo ir contestando las preguntas mientras las vais haciendo, ¿ok? Porque puedo ver directamente lo que ponéis ahí. Obviamente, preguntas tontas no se van a aceptar, no se van a leer ni se van a prestar atención a ellas. Pero bueno, muchas gracias por seguirnos y os esperamos en la siguiente actualización.